En esta hora, la pregunta es, los hijos de Samuel. Recuerden que este canal es suyo, es el canal de la familia. Suscríbase y si le gusta el video, dele un like. Y recuerden, pase la información a los demás. Vamos a comenzar en esta hora. Recuerden que en un tema de Adán y Eva, comenté acerca de una buena hermana y su esposo que nos habían invitado a comer a su casa porque estaban apensionados, tenían años orando por sus hijos y sus hijos, ¿verdad?, estaban en los caminos mal. Así que ellos nos dicen, ¿verdad?, ¿qué hago? He invitado a algunos pastores, algunos miembros de la iglesia para que me ayuden con mis hijos y al parecer, ¿verdad?, esto no tiene solución. Ayunamos, oramos y bueno, hacían todo lo posible para que Dios pudiese transformar la vida de sus hijos. Y mis amigos y padres que me escuchan, madres que me escuchan, no es porque Dios no quiera solucionar los problemas de nuestros hijos, no, sino que Dios nos dio libertad. Somos libres de elección, de elegir servirle a Dios o no servirle a Dios. Dios nunca hará que el ser humano sea obligado por Él para que le sirva. No, tiene que salir de uno. Así que este es el asunto, la libertad cuesta. Por eso en el cielo este ángel se rebeló contra Dios porque él tenía la libertad de elección. Así que hoy en esta hora quiero decirle, sigamos orando, no hay que perder la esperanza. Sigamos orando. Y en cualquier momento Dios hará algo por sus hijos. Y esta hermana, sus hijos crecieron en este país, problemas serios. Pero cuando se los deportaron de este país a México, la cosa cambió. Ella probablemente pensó que había sido una gran equivocación de Dios verlos deportados de este país a México. Y no. Años más tarde mi hija me comentó, Lupita, que esta hermana fue a su casa y le platicó de sus hijos. Que había sido una bendición que los hayan deportado de este país. Porque estos jóvenes iban con un inglés terrible, poderoso. Lo escribían y lo leían. Y que ahora estaban trabajando en los hoteles de su estado como ayudante o intérprete de inglés al español para los turistas que viajan a ese estado. Que es una bendición. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y amigos, por qué no debemos de dejar de estar orando? Miren, vamos a hablar del profeta Samuel. Samuel era un hombre de vasto conocimiento porque hablaba directamente con Dios. ¿Ustedes creen que Samuel no aconsejaba a sus hijos? ¿Ustedes creen que Samuel no oraba por sus hijos de tarde y mañana? Claro que lo hacía. Pero ¿por qué sus hijos, teniendo un papá profeta de Dios y juez del país y sacerdote del país, ustedes creen que estos hijos no conocían el trabajo de sus padres? Claro que lo conocían. Pero ellos eran rebeldes. Y mientras que sus hijos de Samuel no abrieran su corazón a Dios, Dios no podía obligarlo a que ellos le sirvieran como su padre. Miren qué interesante este asunto. Porque a veces nosotros decimos, Dios no nos escucha. Claro que Dios nos escucha. Pero si la persona o la persona por la cual estamos orando no abre su corazón a Dios, Dios no puede hacer nada. Porque Dios no quiere robot en esta tierra, ni en el cielo. Por eso a los ángeles le dio la libertad de elección.
libre albedrío le dio a los ángeles, como también nos ha dado a nosotros como seres humanos. Qué interesante, qué importantes son las cosas de Dios. Cuando llegamos nosotros a estudiarla y decimos, Señor, gracias por tan grande tu amor hacia nosotros. Vamos a ir al primer pasaje bíblico. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Samuel, versículo 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él ya estaba adulto, ya se cansaba, y ahora ya no podía viajar como lo hacía cuando estaba joven. Y ahora lo que hace, pone a sus hijos como jueces. Samuel conocía a sus hijos, pero probablemente Samuel pensó, esta responsabilidad probablemente los haga cambiar. Así que los pone como jueces. Al llegar a la edad, cuando ya no podía visitar todo el territorio del país, Samuel nombró a sus hijos como ayudantes. Ahora bien, vamos a ir al versículo que sigue, que es el versículo 2. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y era juez en Berseba. Ahora, el plan de nombrar a sus hijos como ayudantes para administrar cierto distrito bajo la autoridad del juez principal, que era Samuel. Samuel era el juez principal y todos los problemas y los asuntos serios llegaban ahora a Samuel a través de sus hijos o a través de los demás encargados que había en el país. Cuando vemos esta historia de un hombre entregado a Dios, pero sus hijos, terrible lo que sus hijos hacían. Y eso puede pasar en su familia, querido amigo, querido hermano, que a veces nosotros le damos todo lo que podamos a nuestros hijos para ver si sus hijos llegan a entender su amor y puedan tomar el camino del bien. Pero cuando andan allá en aquellos caminos equivocados, en aquellos caminos oscuros, usted no duerme, usted llora como mamá, llora, sufre, papá llora, sufre, porque no hay forma de cómo hacer cambiar a nuestros hijos. Andan en pandillas y eso es delicado y es serio eso. Así que usted pide a Dios y vuelve a pedir y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Esta hermana de la cual yo le hablo, yo le presenté estos mensajes para darle ánimo, porque ella se sentía responsable de sus hijos, como probablemente usted se sienta hoy responsable de sus hijos. Y no, usted no es responsable si usted está orando a Dios, si usted le está dando educación cristiana, si usted le enseña a través de la Escritura cómo deben de vivir nuestros jóvenes. Usted está cumpliendo con su responsabilidad. Pero recuerden, cada uno tenemos el derecho de elegir el camino que guste la persona. Ahora bien, vamos a ir al otro versículo. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Por más que Samuel oraba, por más que Samuel le rendía cuentas a Dios, pidiendo la ayuda a Dios, pero Dios no podía obligar a estos jóvenes que le sirviesen, porque estos jóvenes tenían el derecho de elección. Así que los ancianos jefes habían visto bastante de la conducta de los hijos de Samuel, por lo cual fueron directamente a él, pero sin reproche, sin acusarle, porque estos ancianos jefes de la nación judía conocían quién era Samuel, un hombre justo delante de Dios.
no llegaron diciéndole tus hijos son malvados, tus hijos son malos, tus hijos son esto, tus hijos son lo otro. No, sino que fueron con palabras dulces y cargadas de amor hacia su profeta, hacia su juez. Ahora bien, vamos a ir al último pasaje bíblico, ya estamos terminando. Samuel 1, 8, 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Miren las palabras que le traen a Samuel estos hombres. Recuerden, sin reproche, sin acusación. Dice aquí, los ancianos eran hombres de edad madura que ocupaban puestos de autoridad. Por eso fueron a Ramá. Por eso fueron ante su profeta, ante su juez. Porque respetaban a este noble profeta de Dios. Amigo que me escucha, usted está pasando por una situación de la misma o igual. Yo quiero decirte, sigue orando. Sigue pidiéndole a Dios. Arrodíllate. Dile al Señor, ya no puedo más. Hasta aquí llegan mis fuerzas. Ay, te los dejo. Tú me los diste, ahora yo te los entrego, Señor. Te entrego a mi hija. Te entrego a mi hijo. Ya no puedo más. Así que vamos a ir al último versículo para terminar este precioso mensaje. Recuerden, yo solamente hablo de ciertos pasajes, pero usted puede leer el capítulo entero. Usted puede leer todo el libro entero de Samuel para que pueda llegar a entender y ahora ver la grandeza de Dios para con sus hijos. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Mire qué interesante mensaje. Qué palabra de estos ancianos. Por lo tanto, constitúyelos ahora un rey para que juzgue como tienen todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué palabra de estas gentes! ¡Qué humildad de estos ancianos! Tratar de esta forma al profeta de Dios. Sus hijos eran hijos que andaban en caminos equivocados. Ahora estos hombres van ante Samuel y dicen, mira, tú ya estás maduro de edad. Tú ya envejeciste. Y miramos que esto va a ser un problema cuando tú faltes. Ahora lo que queremos es que tú nos constituyas un rey. Ponos un rey. Así como las otras naciones queremos que tienen sus reyes. Así queremos también nosotros tener un rey. Cuando vemos esta petición, los ancianos estaban rechazando al Rey Supremo que era nuestro Dios. Al pedir un rey, se estaban alejando ahora del verdadero rey que está en el cielo. Porque Dios era el que gobernaba el país. ¿A través de qué? A través de sacerdotes, de profetas y jueces y ancianos. Este era el gobierno establecido por Dios. Pero ahora el pueblo estaban rechazando a Dios y estaban ahora eligiendo un rey como las otras naciones. Querían imitar a las otras naciones. Y esto fue terrible para el país, para la nación judía. Ahora bien, recordemos, este mensaje es un mensaje especial. Estúdielo. Querido amigo, querido hermano, yo quiero decirles en esta mañana, no se canse de pedirle a Dios por sus hijos, por su familia, y que Dios pueda bendecir su hogar. En esta hora yo quiero decirle que Dios le bendiga y le guarde. Cariñoso Padre, damos gracias porque tú eres un Dios de amor, porque tú nunca nos dejas, Señor, solo. A veces sufrimos y tenemos problemas, pero gracias porque en tu palabra encontramos consuelo, porque en tu palabra encontramos la dirección y porque en tu palabra te encontramos a ti y cuando la abrimos hablamos contigo. Padre Celestial, recordemos, hermanos que me escucha y me ve, cuando usted ya no puede con algún problema, ahora sí dígale al Señor, ya no puedo con este problema, ahora este problema es tuyo, te lo entrego a ti.
Te pedimos, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Adiós. Que Dios le bendiga. Hasta la otra.